Bien, buenas noches a todos, chicos. Entonces vamos a continuar con la clase. Estábamos viendo ayer el Clostridium tetani. Nos habíamos quedado en el Clostridium tetani. Ya. El Clostridium tetani, les había mencionado que era una bacteria también anaeróbica. Ya. Y que esta bacteria producía una toxina que se acumulaba en nuestro organismo. ¿Ya? Ahora, esa toxina producía contracciones musculares, ¿ya? Lo cual daba los síntomas, ¿no? La contracción de la musculatura de la masticación daba el síntoma del trismus, la contracción de los músculos faciales da lo que es la risa sardónica, y la contracción de los músculos de todo el resto del cuerpo produce el opistótonos. Eso les había mostrado ayer cómo era. Bien, entonces, como les mencionaba también ayer, el paciente termina muriendo por hipoxia, ¿no? Porque cuando vienen esas crisis él no puede respirar, y si no respira a tiempo, pues le da la hipoxia. ¿Ya? Bueno, el tratamiento, ya hablando de lo que tenemos que ver hoy día, el tratamiento en sí es más que todo preventivo, ya que si lo damos cuando ya hay daño cerebral, ya no funciona. O sea, hay que darlo antes de que el paciente tenga síntomas. Por lo tanto, el tratamiento es más preventivo que un tratamiento en sí. Ya. Si bien le podemos dar penicilinas, como parecía lo que hablamos ayer del Clostridium perfringens, de la gangrena, no funciona en sí, sino frena, pero no cura la enfermedad. Entonces, para curarla, tendríamos que usar el suero antitetánico. ¿Ya? Ahora, este suero, el suero antitetánico, ya solamente va a funcionar cuando todavía no ha habido daño cerebral. ¿Ya? Como no podemos saber eso hasta que tiene síntomas el paciente, entonces por eso se lo va a usar antes. Ya no se va a esperar que el paciente tenga síntomas. Por eso les decía, es un tratamiento más preventivo que curativo en sí. Ya. Ahora, lo que sí realmente va a funcionar para frenar la enfermedad es sacar el tejido muerto donde está viviendo la bacteria. No estoy viendo que les decía ayer que estas bacterias viven en el tejido muerto, ¿no? Entonces, como viven en el tejido muerto, la solución es sacar ese tejido muerto, que es donde está botando la toxina, ¿ya? Y eso ayer ya les mencionaba, que eso le llamamos nosotros debridación, si es superficial, amputación, si es que sacamos con el hueso, ¿no? Bien. Entonces, el tratamiento consiste en eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a prevenir esta enfermedad? Ya, no se olviden que la bacteria vive en el tejido muerto. Por lo tanto, la mejor forma de prevenir esta enfermedad es no dejando tejidos muertos en las heridas, ¿no? Entonces, eso es clave. Esto es más importante que la misma vacuna. Ya, si nosotros
limpiamos bien la herida, no dejamos ningún resto de tejido muerto, entonces la bacteria no va a desarrollar la enfermedad nunca. Entonces, eso es clave. Ya no dejar tejidos muertos en las heridas. Ahora, las vacunas prevendrán la enfermedad a futuro, ¿no? Y aquí bien, y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La vacuna no funciona inmediatamente. Para que el paciente quede protegido de esta enfermedad, debe recibir las 5 dosis. Ya, como ven, ahí les he puesto las dosis. La dosis inicial, inmediatamente el paciente se hace la herida lo más rápidamente posible. La dosis inicial. De ahí al siguiente mes, la segunda dosis. A partir de ese momento se cuentan 6 meses para la tercera dosis, luego se cuenta un año y luego otro año, ¿no? Y así serían las 5 dosis. Recién con las 5 dosis el paciente queda protegido de por vida. Ya, si recibe 1 o 2, no funciona. Y es lo que aquí hay que aclararle porque el paciente suele tener esa falsa esperanza de que si se hace una herida y se coloca una vacuna y está protegido. No funciona así. Ya hay que aclarar al paciente que si bien es importante que se vacune y no hay que perder la oportunidad, ¿no? Pero ese paciente no está protegido contra el tétanos solamente con esa vacuna. ¿Ya? En otras palabras, él puede enfermar del tétanos. ¿Ya? Si él quiere protegerse del tétanos, ya sería para futuro y tendría que completar las 5 dosis. ¿Listo? Bien, eso sería entonces lo que es la prevención. Ahora, hay una forma de tétanos que es el tétanos neonatal. Ya, el tétanos neonatal es cuando afecta al recién nacido. Ya, al recién nacido. Entonces, ¿cómo le puede afectar al recién nacido? Ya, ten en cuenta que el recién nacidito cuando nace, el cordón umbilical se le seca y se muere. Entonces estamos ya teniendo lo primero que se necesita para esta enfermedad, un tejido muerto. ¿Ya? Si a ese tejido muerto le caen las esporas, entonces va a empezar la enfermedad. ¿Ya? Ahora, sucede que la forma como puede llegar las esporas a ese cordoncito umbilical es simplemente por usar material no estéril. Ya, sucede lo siguiente. En la casa, ¿qué tenemos para poder esterilizar? Si se dan cuenta, no hay ningún método eficaz para esterilizar en la casa. De repente, quemando al fuego directo las tijeras que vamos a usar para cortar de repente el cordón. Pero eso esterilizaría solamente el cuchillo o la tijera. Las sábanas, el hilo, etcétera, no se pudiesen esterilizar de esa manera. En realidad, ese es el problema. ¿Ya? Sucede que un niño cuando nace fuera de una institución de salud ya no va a contar con materiales estériles y las esporas pueden sobrevivir a la desinfección. ¿Ya? O sea, cuando usamos lavandina, hervido, sobreviven. ¿Ya? El alcohol incluso no la mata las esporas. Entonces, ese cordoncito se puede contaminar. ¿Ya? Cuando es un parto fuera de la institución de salud. En cambio, las instituciones de salud va a haber métodos para esterilizar, ¿ya? Y por lo tanto se evitan. Entonces, la forma de evitar el tétano neonatal es evitando los partos fuera de servicio, o sea, partos domiciliarios. Debe ser en situación de salud donde tenemos todo estéril. Es la primera forma.
La primera forma de evitar esta forma de tétanos. ¿Ya? La segunda forma de evitar esta forma de tétanos es vacunar a la madre. Ya que cuando vacunamos a la madre, la madre le pasa anticuerpos a ese niño. ¿Ya? Ahora, esos anticuerpos que le pasa a la madre pueden vivir de 4 a 6 meses el niño después de haber nacido. Entonces, para generar eso, tenemos que a la madre colocarle por lo menos 3 dosis. ¿Ya? Hay que colocarle una dosis al tercer mes, al quinto mes y al séptimo mes de embarazo. Ya cuando se hace esto, vamos a generar anticuerpos en la madre que van a vivir por lo menos 6 meses. Entonces, en un embarazo, si le hemos vacunado la última dosis a los 7 meses y el niño nace a los 9 meses, entonces esos anticuerpos, miren, viven 6 meses. Entonces, empezaron a los 7 meses, 2 meses se pierde en esos 2 meses hasta que nace el niño y va a tener 4 meses más protegido, lo cual es tiempo suficiente, ¿no? Ya que a los 2 meses le colocamos la pentavalente, que la pentavalente ya es una vacuna que contiene ya el tétanos. Ya, pero no se olviden que estas 3 dosis que se coloca a la madre son para proteger al niño, no son para la madre. Si la madre quisiese quedar protegida de por vida, le faltan 2 dosis, ¿no? Entonces tendría que colocarse una dosis al año y otro al año. Y entonces ella quedaría protegida. Y en cada embarazo solamente necesita colocarse un refuerzo para generar anticuerpos para que pase el niño, ¿no? Si no hiciese eso, en cada embarazo tendría que hacer lo mismo, las 3 dosis, ¿ya? Ahora, ese niño, cuando nace, ya no va a hacer tétanos neonatal, ¿ya? Pues acaso el tétano natal es lo mismo que hemos visto, solamente que no es recién nacidito, ¿ya? Bien, eso sería en cuanto al tétanos. ¿Alguna pregunta sobre el tétanos? Bien, vamos a hablar entonces del Clostridium difficile. La bacteria llamada Clostridium difficile es una bacteria que vive en nuestro intestino. ¿Ya? Esta bacteria vive con nosotros y normalmente no nos causa ningún problema. ¿Ya? Ahora, el problema está cuando matamos a las bacterias que controlan su población. Ya, para entender eso, vamos a hacer un pequeño gráfico acá. Bien, supongamos que esto es el intestino. Ya es el tubo del intestino. Ya, ahora, esta bacteria que estamos hablando ahorita, el Clostridium difficile, que lo vamos a representar con amarillo, vive en las heces, o sea, en los restos alimenticios. Ya hay en esta zona. Ya está moviendo con los alimentos en ese lugar. Ya. Vive ahí porque no le gusta el oxígeno. Hay otras bacterias que les gusta el oxígeno y esas van a vivir pegadas en la pared del intestino, porque nuestro intestino le va a proporcionar oxígeno, ¿ya? Entonces vivirían en esa zona que estamos acá marcando con rojo.
¿Ya? Entonces, toda esa parte está colonizada por estas bacterias que les gusta el oxígeno. Ahora, como ven, entre ambas hay un espacio que lo vamos a representar con verde. Esta zona de acá, que es una zona que le sirve a ambos tipos de bacterias, tanto a las que estamos poniendo con amarillo, que serían las que estamos viendo, los estudios difíciles, como a otras bacterias. ¿Ya? Entonces, le sirve a ambas. Pero como nuestro cuerpo va a tender a favorecer a las bacterias que les gusta el oxígeno, ¿ya? Entonces, normalmente ese espacio también está ocupado por estas otras bacterias que están pegadas al intestino, ¿ya? Y su población de ellas es la que evita que las bacterias, el Clostridium difficile, aumenten en número, ya que al tener ellas este campo, limitan los nutrientes para los Clostridium difficile y por lo tanto no aumentan de población. ¿Ya? Ahora, esta bacteria de Clostridium difficile produce una toxina, pero es muy suavita y estando aquí, esa toxina no va a llegar a los tejidos y por lo tanto no va a causar ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo hay un problema acá? Ese problema ocurre cuando consumimos antibióticos que matan a las bacterias que nos están cuidando. ¿Ya? Entonces, tomamos un antibiótico, de repente eso mata a esas bacterias y al morir estas, eso favorece a estas que estamos viendo, las Clostridium difficile, ¿ya? Que entonces, al tener campo para reproducirse y alimento, empiezan a aumentar de número, ¿ya? Y empiezan a aumentar, por lo tanto, de población, ocupando el campo que las otras perdieron. Como han aumentado el número, ahora producen más toxina y esa toxina va a poder llegar fácilmente a las paredes del intestino y producen la muerte de la mucosa, que es la capa más interna del intestino, ¿no? Entonces, esta de ahí, esta se va a desprender, produciendo lo que sería una falsa membrana que le llamamos, y eso produciría sintomatología de esta enfermedad. Ya tanto están viendo, para que esta bacteria no se ataque, no ocurre así por así, tiene que haber el consumo de un antibiótico, y eso es clave para esta bacteria. ¿Ya? Entonces, esta bacteria, la Clostridium difficile, entre sus características hemos visto que es anaeróbica obligatoria, que no le gusta el oxígeno, es productora de esporas y produce la exotoxina que les mencionaba, que es la que produce la enfermedad. Bien, va a producir lo que es la colitis pseudomembranosa, así se llama la enfermedad, colitis pseudomembranosa. Esta enfermedad se caracteriza porque el paciente va a tener diarrea, ya, generalmente así empieza, solamente con diarrea, luego va empeorando y esa diarrea se convierte en disentería, eso es diarrea con sangre. Diarrea con sangre. Puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal, hasta fiebre incluso en algunos casos. ¿Ya? Pero aquí la clave para diagnosticar esto es que el paciente comience a presentar la diarrea después de haber empezado a tomar algún tipo de antibiótico. ¿Ya? No se olviden que lo que está pasando aquí es una pérdida del equilibrio y esta bacteria está aprovechando eso. ¿Ya? Si el paciente no ha tomado antibióticos, entonces no se produce esta enfermedad. Ya no podemos decir colitis pseudomembranosa si el paciente no ha tomado antes algún tipo de antibiótico. ¿Ya? Bien, ahora el tratamiento. ¿Ya? El tratamiento consiste entonces primero en quitar el antibiótico, ¿no? El antibiótico que estaba usando el paciente, entonces
que deje de tomarlo. Ya veremos la necesidad de usarlo, de repente cambiarlo por otro, algo así, ¿no? Pero inmediatamente se debe quitar. Lo que debemos hacer después es restaurar la flora. O sea, volver a que haya equilibrio otra vez y que ganen las baterías que nos protegen. ¿Ya? Bien. Entonces, la flora ya se va a restaurar consumiendo yogur. El yogur tiene las baterías que necesitamos, que son las que nos protegen. Y entonces, al paciente se le pide que tome 2 o 3 cucharas de yogur cada 8 horas, ¿no? Basta con eso, porque si toman mucho también, el yogur produce también diarrea, si toman mucho, ¿no? Entonces, ya solamente 2 o 3 cucharas cada 8 horas, nada más. Con eso generalmente se restaura. Pero hay pacientes que por un motivo no pueden consumir yogur, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. En ese caso podemos usar también productos farmacéuticos. Hay lo que es el Florestol, el Infloran, Lacteol, ya que son productos que contienen las baterías que son útiles para esto. ¿Ya? Con eso la mayoría de los pacientes va a curar, no necesitan nada. Pero en algunos casos, cuando ya está muy avanzado, se necesita usar vancomicina, que este es un antibiótico específico para esta batería. Nos va a matar a esta batería. Pero la vancomicina es un antibiótico que no es fácil de manejar. Para manejar este antibiótico, el paciente debe estar internado en primer lugar. ¿Ya? En segundo lugar, eh, es una droga que requiere un manejo especial. O sea, necesita que el paciente, además de estar internado, tenga supervisión constante de enfermería y en algunos casos incluso estar en terapia intermedia, ¿no? Para vigilar ese antibiótico. ¿Ya? Entonces, no es fácil tratarlo, por eso es mejor usar la restauración de la flora, ya solamente para casos que no funcione usar la vancomicina. Bien, entonces sería el Clostridium difficile. ¿Alguna pregunta sobre esta batería? Bueno, entonces vamos a ver el Clostridium botulinum. Es otra bacteria de esta familia. El Clostridium botulinum. Bien, el Clostridium botulinum es una bacteria, como ven, anaeróbica obligatoria. También significa que también le gusta vivir en lugares donde no hay oxígeno. Es una bacteria que se desarrolla lentamente. Ya no es una bacteria que es de esas que rápido produce, sino esta se reproduce lento, en transcurso de mucho tiempo. Ya, normalmente es una bacteria medioambiental, o sea, vive afuera, en el suelo, en la tierra. También es una bacteria que ayuda en el proceso se alimenta, perdón, de los residuos orgánicos, ¿no? De los restos en descomposición, etcétera. ¿Ya? Normalmente no ataca al ser humano, pero accidentalmente nos puede llegar, más que todo, su toxina, que es la que preocupa. ¿Ya? Ahora, para que esta bacteria nos ataque, tiene que caer en una conserva. Ya que como se desarrolla lento, si cae en una carne, en una lechuga, por más que la comamos, no nos causa ningún problema porque no va a producir suficiente toxina. Entonces, en cambio, en la conserva, la bacteria va a estar por mucho tiempo desarrollándose y acumulando la toxina. Por eso son las conservas las que pueden transmitirnos esto. Ya principalmente si tienen, como están viendo, cualquier tipo de carne, arveja o maíz, ya que en este tipo de alimento es donde se desarrolla la bacteria. ¿Ya? Bien, su toxina, cuando se ingiere, lo que produce es una parálisis descendente. Bien,
¿Qué significa eso? Que va paralizando el cuerpo de la cabeza hacia los pies. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que ven ahí van a ser síntomas de esta parálisis. Vamos a ir viendo. Primero va a haber ptosis palpebral. Es cuando se paralizan los músculos que controlan el movimiento de los párpados. Entonces el paciente va a tener los párpados caídos, no va a poder abrirlos, va a tenerlos a la mitad, si ustedes quieren, de la visión. El paciente incluso para poder mirar tiene que hacer su cabeza hacia atrás, así, ¿no? Para poder mirar como mirando hacia abajo, porque no puede mover los párpados. Ya, eso hace que incluso los ojos se vayan resecando, ¿no? Entonces ve que los ojos están medio opacos. Va a haber midriasis, que eso es que la pupila se dilata, ya sus pupilas se le va a abrir. Ya, luego se aparecen los músculos faciales y eso me va a llevar a la disartria. ¿Ya? Sí, solo se ingiere. No hay en el cuerpo esta bacteria. ¿Ya? Llega por contaminación en alimentos contaminados. ¿Ya? No está en el cuerpo. ¿Listo? Bien. Entonces, la disartria es cuando se parecen los músculos faciales. Entonces, no podemos articular palabra. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos, para poder hablar, usamos los labios, la lengua. Entonces, como está paralizado, no vamos a poder articular bien las palabras. Vamos a hablar así como cuando estamos aprendiendo a hablar, como decimos, medio chuto, ¿no? Porque no vamos a poder articular. Podemos hablar, podemos hacer ruidos, pero no podemos articular las palabras. ¿Ya? Bien, luego se parecen los músculos de la garganta y del cuello y eso produce disfagia, que eso es dificultad para tragar. Entonces al paciente le va a costar tragar. Se van a paralizar los músculos que mueven los ojos y entonces los ojos se van a mover diferente, ¿ya? Eso, lo que comúnmente le decimos visco, ¿no? El visco, ¿ya? Va a estar mirando un ojo a un lado, el otro lado, ¿ya? Y eso hace que el paciente vea doble. Eso se llama diplopía. Ya, como todos los músculos faciales también se han paralizado, entonces el paciente tiene una cara inexpresiva. ¿Ya? Bien, luego van a tener otros síntomas, no se queda la boca, náuseas, vómitos, el cuerpo va progresivamente a estar más débil, va a empezar a tener movimientos torpes, ya eso porque se va paralizando a poquito, ¿no? Ya empiezan los movimientos torpes primero en las manos, ¿ya? Las manos se van a empezar a paralizar y por lo tanto va a empezar a tener movimientos torpes en las manos. Luego va a empezar a afectarle la caminata, entonces va a tener dificultades para caminar. Ya el paciente luego queda completamente paralizado de pies a cabeza. Él todavía está consciente, pero está paralizado. En algún momento esa parálisis va a empezar a afectar a los músculos respiratorios, que siempre son los últimos en paralizarse. Entonces el paciente va a empezar a respirar cada vez más lento y más suave y en algún momento simplemente deja de respirar y se muere. Entonces el proceso puede durar desde unas cuantas horas hasta 5 días, hasta que el paciente fallece. No todos van a fallecer tampoco, porque depende de la cantidad de toxina, ¿ya? Si entró poquita toxina, puede que el paciente sobreviva a todo esto, ¿ya? Pero también puede que se nos muera, ¿ya? Bien, entonces sí, es una parálisis. A ver, es casi lo mismo que una embolia. Bueno, podrías confundirlo, pero no es lo mismo. Ya, en este caso, la parálisis es simétrica. ¿Qué significa eso? Que se va a paralizar por igual, tanto a la derecha como a la izquierda. Las embolias son más focalizadas. La parálisis suele ser más
en un punto específico. No puede ser toda una mano, toda una pierna, una mitad del cuerpo, etcétera. ¿Ya? No es simétrico. ¿Ya? Bueno, y una embolia se debe a que se ha muerto una parte del cerebro, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, se pudiese confundir, pero cuando vos ves todo lo que estamos viendo y que es simétrico y progresivo, entonces ya nos damos cuenta que es esto. Generalmente hay que sospechar en todo paciente que refiere que tiene disfagia, dificultad para tragar, que está viendo doble, ¿ya? Y cuando habla le cuesta hablar un poquito, ¿no? Ahí cuando está empezando, ahí es lo que podemos sospechar, principalmente si te dice que no puede tragar, ¿no? Ya después si vamos viendo los otros síntomas, ya se va confirmando, ¿ya? Bien. Ahora, el paciente, tanto el que sobrevive porque la toxina no fue suficiente como para matarlo, o porque le dimos tratamiento, una vez que empieza a recuperarse, va a ser una recuperación lenta. Generalmente tarda 3 días a 10 días en recuperar por completo la movilidad. ¿Ya? Y de ahí puede tardar casi un año en recuperar por completo la fuerza, ya que sus músculos todavía van a estar como paralizados parcialmente, entonces el paciente va a tener una debilidad que le puede durar casi hasta un año. Ya de ahí ya recupera por completo. Ya es un proceso largo la recuperación. Bien, pero como están viendo es mortal. ¿Qué hacemos cuando reconocemos nuestros casos? El tratamiento consiste en usar el suero antibotulínico, que es un suero específico para esta bacteria, ¿ya? Y soporte vital. ¿Qué significa mantenerlo vivo? Porque también este suero que estamos hablando no es un suero que está disponible ya en cualquier farmacia. Hay que mandarlo a pedir, generalmente de la fábrica, ¿ya? Y eso tarda en llegar aquí por lo menos, lo más rápido, una semana. En algunos casos va a tardar más. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, hay que mantenerlo vivo al paciente. Y la forma como lo vamos a mantener vivo es soporte vital. Eso significa conectarlo al respirador, ¿no? Este paciente va a necesitar meter la terapia intensiva, meterle el tubo, conectarlo al respirador para mantenerlo vivo hasta que llegue la antitoxina, ¿no? El suero. Cuando llega el suero, le empezamos a colocar. Generalmente, en las siguientes horas, el paciente de a poquito ya empieza a recuperar la movilidad. La movilidad. ¿Ya? Y como les decía,